Muy bien. Es que las variables que hemos visto son variables macroeconómicas relacionadas con la producción. Entiéndase el Producto Interno Bruto, que ya lo definimos, también sabemos cómo es que se da la variación. El PIB per cápita, que es Producto Interno Bruto per cápita, o sea, la división que se da entre la población de todo el PIB. También habíamos hablado sobre el Producto Nacional Bruto, que forman parte de los indicadores macroeconómicos relacionados a la producción. Y por último, el IMAE, que es el índice mensual de la actividad económica. El día de hoy vamos a ver lo que es la oferta agregada, pero solo de forma conceptual, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Por qué? Porque la macroeconomía es todo un mundo en donde ustedes necesitan entender los conceptos para poder ver cuáles son los impactos que se dan en una economía al momento de hacer movimientos de política fiscal o de política monetaria. Pero para entender esos movimientos es necesario saber que la oferta agregada se define como la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones, es decir, todo lo que está disponible para que la gente pueda comprar. Y estamos hablando a nivel de país. La oferta vista de forma individual, que en su momento también lo vamos a visualizar, pues obviamente es lo que alguien puede producir, pero obviamente que lo pueda producir, pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos en un concepto microeconómico. Pero en macroeconomía hay que entender que es toda la oferta que está disponible dentro del país, incluyendo las importaciones que nosotros traemos precisamente para poder ser vendidos internamente. Y la demanda agregada, estamos hablando que es la cantidad real de bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan a cada nivel de precios. Y acá miren, tenemos que hacer énfasis en que la demanda es lo que compran las empresas, lo que compra el gobierno, los bienes y servicios de los consumidores, de las empresas como tal, de los entes individuales. Es todo lo que podrían comprar o que pueden comprar las personas que estamos o conformamos un país, pero no tan a lo individual, sino viéndonos como entes económicos. Por eso es que se habla de empresas, por eso es que se habla de gobierno, por eso es que se habla de familia, porque si nosotros sumamos todas esas demandas individuales o necesidades individuales, a esa sumatoria que se tiene se le denomina demanda agregada. Entonces la palabra agregado, tanto en la oferta como en la demanda, implica a nivel de país. Y eso es lo que a mí me hace referencia. Es como que vaya sumando la demanda que tiene en un salón de clases, por ejemplo, así donde están ustedes. Dependiendo de la cantidad de estudiantes que hayan en un salón ahorita, pues la demanda agregada sería la sumatoria de cada demanda que tiene cada consumidor o cada persona dentro de ese salón. Y aún así, aparte de eso, tendríamos que sumar las demandas de los otros salones como para poder sacar la demanda de los estudiantes de tercer año. Que eso a nivel de país tendría que ser la demanda de todos, ¿verdad? Entonces, así es como se va entendiendo el concepto de agregado. Por lo tanto, oferta y demanda, la conceptualización es la misma, solo que cuando le agregamos o le damos ese énfasis de agregado, estamos planteando precisamente que es a nivel de país. ¿Alguna duda con esos dos conceptos? Muy bien. Cuando estamos hablando ya de variables macroeconómicas relacionadas al nivel de precios, nos vamos a ir, ¿sí, Monzón? Monzón, te he levantado la mano, ¿es alguna duda? Sí, aquí un compañero pregunta qué es la oferta agregada. Ok, no se escuchó lo que dije o lo que expliqué. Él dice que no entendió muy bien. Ok, ¿y alguien podría explicar lo que entendió de la oferta agregada? Pues la oferta, ¿qué es la demanda agregada para ti? Lo que una persona demanda en sí, lo que realmente va a necesitar, y como usted explicaba de los alumnos de primer año, la demanda agregada sería como que la cantidad que cada alumno demanda para al final ir sumándolo y así obtener la demanda que estaría necesitando el tercer año. Exactamente, cuando estamos hablando de oferta o demanda agregada, el concepto de oferta es el mismo, ¿sí? Es lo que se puede ofrecer, lo que está disponible.
Solo que en este caso es lo que está disponible a nivel de país. Eso es la oferta agregada. Y la demanda agregada es todo lo que se necesita, solo que no a nivel individual, sino a nivel de la sumatoria de los agentes económicos que componen un país. No sé si con eso amplío la definición para el compañero que tenía duda. Pregunto para ver si quedó claro, disculpe. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, es precisamente eso. Miren, oferta y demanda, el mismo concepto. Lo único es que al hablar de agregados, que ya no lo hacemos a nivel individual, sino que lo hacemos en conjunto. Esa es la diferencia. Muy bien, cuando estamos hablando de variables macroeconómicas relacionadas al nivel de precios, pues vamos a ver el principal indicador para poder ver esos niveles de precios, que es el índice de precios al consumidor, o lo que comúnmente denominamos IPC, que en la lectura que realizamos, pues obviamente nos hablaba de cuál era la variación que sufría ese índice, y que al mes de diciembre habíamos indicado que se ubicaba en 153.20. ¿Qué es un índice? Cuando estamos hablando de un índice es un valor, ¿sí? Un valor como tal, no tiene dimensionales, es solo un valor, un número. Ahora, ¿en qué hago yo con ese número? Es lo que a mí me da la oportunidad de poder entender la inflación. Ahora, ¿en quién entiende ese índice o quién es el que se encarga de determinar ese índice? En este caso es el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que reporta mensualmente cuáles son las variaciones que tienen ese índice. Por eso, conceptualmente dice, el índice de precios al consumidor mide la variación promedio de los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares según la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares. Este índice tiene como base para su cálculo diciembre del 2010. O sea que en los precios, por así decirlo, que se tuvieron en el 2010, ese valor índice va subiendo o va cambiando año con año. Entonces, esa variación o ese cambio a partir del 2010, en donde se dijo, bueno, el 2010 va a tener el valor del 100, por ejemplo, ¿sí? Que 100 es el índice que nos sirve para poder comparar. Entonces, de ahí, digamos, en el siguiente año, que es en el 2011, podríamos decir que cambió a 101.5 el índice, no tiene dimensional, no, únicamente es un valor. Entonces, cuando yo vengo y por medio de una fórmula muy sencilla que la vamos a ver, mido cuál es la variación que se da entre el 2010 y el 2011, ahí lo convierto en porcentajes. Entonces, eso me va a dar cuál es la inflación que yo tengo. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por el momento, perdón, por el momento lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que ese índice lo calcula el INE. Ahora bien, ¿de qué está compuesto ese índice? Dice, el principal objetivo del IPC es contar con un indicador que aproxime la evolución y tendencia de los precios de bienes y servicios que más inciden en el consumo de las familias guatemaltecas. Cuando estamos hablando de un consumo, es lo que las personas comúnmente, valga la redundancia, consumen, pero no solo en alimento. Recuérdense que yo puedo consumir ropa, puedo consumir videojuegos, puedo consumir recreación, solo que en la mayoría de casos uno el consumo solo lo asocia a lo que uno come, pero no es así. O sea, el consumo también es no solo lo que yo como, sino también lo que uso. Entonces, hay varios, y de hecho acá está definido, hay 441 bienes y servicios en Guatemala que se consumen, ¿sí? Por eso es que dice que debido a que es imposible incluir todos los precios de todos los bienes y servicios que consumen todos los guatemaltecos, el INE ha integrado grupos y subgrupos en los que participan 441 bienes y servicios, aunque solo 279 de ellos son gastos básicos que integran el IPC. Entonces, ¿qué idea tenemos que tomar nosotros de lo que es el índice de precios al consumidor? Que hay una serie de artículos que los guatemaltecos consumimos y que de esos 441 bienes y servicios que son de consumo habitual para uno, el IPC solo se encarga de registrar los precios de de estas subdivisiones. Y esas subdivisiones o subgastos
Pues obviamente tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prenda de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos para el hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Entonces, ¿qué es lo que hace el INE? El INE viene y se va con su encuesta que ellos realizan, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares. Entonces, ellos mes con mes, o sea, al menos eso es lo que idealmente debe de hacerse, registran los precios de estos productos, vienen y los meten a un modelo econométrico en donde de forma ponderada lanza el índice, ¿sí? ¿Qué les digo? Del 100%, por ejemplo, al tomate le corresponde un 15, no, voy a decir ahorita números que no son los reales. Solo quiero que se entienda a qué hace referencia con lo ponderado. El tomate, por ejemplo, representa el 15% del índice. Ah, bueno, entonces el precio del tomate lo multiplico por el porcentaje que representa dentro del índice y ahí ya se va acumulando el valor para ir generando ese índice. Ropa representa el 5%, por ejemplo. Ah, bueno, entonces el precio lo multiplica por ese porcentaje que representa dentro del índice y da otro valor. Y así sucesivamente con cada uno de los 279 productos que están considerados dentro del IEPC. Y de ahí se obtiene un valor que como estamos tomando o tomamos como base el año 2010 en donde se quedó como 100, entonces vamos a obtener un valor que tiene que ser mayor a 100. Y al hacer esa comparación, entonces o esas diferencias es donde yo obtengo mi ritmo inflacionario. Por ejemplo, acá está el número índice, miren. ¿Sí? ¿Alguien va a consultar algo? Dijo que esa multiplicación que representaba, Inge, ¿Perdón? con esa fórmula, ¿qué representa? Lo que yo les estoy diciendo es un modelo econométrico para obtener el valor índice, que es el índice de precios al consumidor. Pero estoy dando ejemplos hipotéticos, solo estoy dando una idea de cómo es que se toman los precios, se ponderan en función del peso que pueda tener ese producto dentro del IPC y así se obtiene un valor índice. No sé si ahí me explico. Sí, sí, Inge, gracias. Ok, Ingeniero, ¿sí? Josota, pero ahí, como usted decía, el precio X de cualquier verdura, tomándolo así, lo multiplicaba por el porcentaje que este reflejaba en el índice, ¿va? Es que exactamente, el índice de precios al consumidor está compuesto por 279 productos. Que si Y, ustedes vienen y dividen el 100% dentro de 279, le va a dar un porcentaje por cada producto si es que fuera el mismo peso que cada producto tiene dentro del índice, pero no es así. El peso es distinto, dependiendo del nivel de consumo. Por eso es que es ponderado. ¿Me doy a explicar? sí, pero el resultado que le va a dar de esa multiplicación dijo que tenía que ser mayor a 100, ¿va? Si no estoy mal. Exactamente. Es un número que tiene que ser mayor a 100. ¿Por qué mayor a 100? Porque 100 es mi número base o mi número índice base del 2010. Entonces, conforme yo lo voy midiendo y conforme los precios van aumentando, ese valor va a ser mayor a 100, como índice, no como porcentaje. Entonces, al momento, si se dan cuenta acá, tengo estos ejemplos, miren. En el 2017, en julio, el valor índice, al sumar todos esos valores ponderados, yo solo estoy dando un ejemplo hipotético de cómo es que se obtiene el índice. Ojo, para esto tenemos modelos econométricos en donde solo tomamos el valor y ya lo colocamos en el modelo. Y entonces ya el software estadístico ya me dice el valor índice para este mes es tal el valor. ¿Cómo lo tenemos acá? Miren, en el 2017, en julio fue de 132.04. En agosto fue de 131.65. En septiembre fue de 130.93. En octubre 131.64. Ahora bien, mayor a 100. No quiere decir que en algún momento no pueda llegar a ser menor a 100, solo que sería un caso extremo de deflación. ¿Me explico? Pero bueno, eso, por el momento quedémonos en que va a ser un valor que es mayor a 100 y que entre ellos, como puede ser en el siguiente mes mayor, puede ser menor, pero la variación no es mucha.
¿Por qué no es mucha? No debería de ser mucha la variación, porque nosotros tenemos un sistema inflacionario que ahorita lo vamos a definir, que de hecho es leve o moderado. Pero ojo, me estoy adelantando. Lo que quiero ahorita es que todos entendamos que el número índice es un valor econométrico que viene de un modelo econométrico en donde yo coloco los valores y las ponderaciones que tiene cada producto dentro de ese índice y me da un valor que es mayor a 100. Que podría llegar a ser menor a 100, pero estaríamos hablando de de un concepto de estanflación o de deflación terrible para una economía. ¿Sí? Pero el índice me da ese valor como tal. ¿Alguna duda? No sé si me explico con esta parte porque sí me interesa que quede claro. Y que entonces tiene que ser mayor a 100 siempre. Sí, por eso, digamos, en términos relativos tiene que ser mayor a 100. Podría en algún momento llegar a ser menor a 100, sí, pero lo que se estaría dando ahí es una deflación, o sea, están bajando exageradamente los precios. Pero eso lo vamos a ver cuando ya, ahorita que entremos a inflación. A lo que voy es que el índice, o sea, el valor, es un valor que al momento de ponderar su precio con el porcentaje que le toca dentro del índice, me va a dar un número. Y ese número generalmente es mayor a 100. Para que no quedemos con que da siempre. No, generalmente es mayor a 100. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? ¿Cómo ven? Perfecto. Entonces, al encontrar esto, si ustedes se pueden dar cuenta, esto me lo está dando a mí y era lo que les enseñaba el informe del INE. El INE lo calcula. Ustedes no lo tienen que calcular, el INE ya lo da. Lo que ustedes deben de aprender a calcular es qué me dice la variación de ese índice entre un mes con otro mes, entre un mes con diciembre o entre un mes con el mes del año anterior. O sea, esas variaciones, ¿qué me están diciendo a mí? Y es ahí donde entra el concepto de lo que es la inflación. Y la inflación, pues, conceptualmente, es el alza sostenida y generalizada del nivel general de precios de la economía de un país. Yo tengo que ver que cuando suben los precios y es algo generalizado y se mantiene, o sea, es sostenido, a eso le llamo yo inflación. En cambio, cuando ustedes vienen y se dan cuenta de que suben, bajan, suben los precios, como por ejemplo el caso de los productos agrícolas, que son muy variables los precios en el tiempo, como les decía, son muy variables los precios en el tiempo. Entonces, si esos precios no se mantienen o no son generalizados o no son sostenidos, no podemos hablar de una inflación. Por eso indica acá que la inflación es la presencia en circulación de una gran cantidad de papel moneda que rebasa las necesidades de la circulación de bienes y servicios. Por eso es que es bien interesante. Yo he compartido un par de memes, ahorita te doy la palabra, Oliva. He compartido un par de memes en donde hay algunas personas que dicen que cómo lograríamos nosotros que el país saliera de la crisis imprimiendo más dinero. Esa es la peor locura que puede decir alguien que sepa un poco de economía. ¿Por qué no? Porque no es posible que al tener mayor circulación de papel moneda en el país, toda la gente va a tener mayor poder adquisitivo. No se da eso. ¿Sí, Oliva? ¿Cuál es tu duda? Ingeniero, así como un caso del combustible que estuvo alto, o no sé si seguirá, pero supongamos que el combustible tenga un precio alto que antes estuvo a 27, y ahorita esté a 30 y se mantiene por 4 meses constantes. Entonces, ¿sería inflación o no? De hecho, con un mes que se mantenga ya es inflación. Y supongamos que tomándolo como con los meses en orden, en enero estuvo alto, febrero bajo, marzo y así sucesivamente, un mes sí, un mes no, sería también. Sí, es inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, depende, porque si al final, recordate que la inflación es el alza sostenida y generalizada. No es solo de un producto, es de todos los productos. Entonces, vos vas a hablar de inflación o de deflación, que es cuando se reducen los precios, cuando al darte cuenta de cómo está generalizado todos los productos, si no todos, la mayoría subieron. Y eso que subió se mantuvo. Eso es la inflación. Por eso la inflación no se ve a lo individual, no lo miras como un producto,
Sin embargo, por ejemplo, los combustibles que son, digamos, uno de los indicadores o quizá el principal indicador de alza de precios, ahí sí podemos decir que ese va a influir en que suban los demás precios y ahí es donde ya repercute en la inflación. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, mire, tengo una duda sobre la diapositiva anterior. ¿Puede volver, disculpe, para hacerle una pregunta? ¿Está? ¿Qué, si nos basamos en el mes, supongamos en el mes de junio, en el mes de marzo, creo que fue cuando comenzó la pandemia, ¿qué variantes se vieron ahí en el índice? ¿Subió, bajó? ¿Cómo fue que nos afectó la pandemia en este índice? O sea, lógicamente, si es que se basan los precios, subieron mucho, un valor más alto. Y esa pregunta es más, fíjate que hasta de tarea te la puedo dejar, porque dependiendo de lo que yo te explique ahorita vas a poder analizar qué pasó. Y si venís y revisás dentro de las estadísticas que el INE presenta para el 2020 y para el 2021, te vas a dar cuenta si hubo inflación o no hubo inflación. ¿Por qué? Porque el índice solo así no me dice nada. Lo que a mí me dice qué pasó es la variación que se da entre sus índices. Y esa variación es la inflación. Entonces, no te voy a responder qué pasó. ¿Por qué? Porque voy a pedirte que vengas y te des cuenta de cuál fue el ritmo inflacionario del año 2020, del año 2021, y ahí te vas a dar cuenta si hubo alza de precios o hubo baja de precios dada la pandemia. Tu pregunta es muy buena, pero lo que yo quiero es que ustedes estimular en ustedes esa investigación de poder leer un poco más, o si no, pues depende de la explicación del día de hoy, ver si hubo una variación o no hubo variación en los precios dada la pandemia. Que obviamente hubo un efecto. Entonces, te insto, Manuel. Te insto a que, por ejemplo, tu pregunta es muy atinada y muy buena. Pero ahorita, cuando yo finalice la clase del día de hoy, vos vas a estar en la capacidad de decir si afectó o no afectó la pandemia en la subida o bajada de los precios. Entonces, por eso necesito... ¿Sí? Por eso necesito... Ingeniero, Decime. para usted, ¿cuál sería una inflación inaceptable o una inflación de, bueno, no estamos, o sea, sí aceptable? ¿Cuál sería una inflación aceptable para usted? Si me permitís que avance con las diapositivas, aquí están los tipos de inflación y cómo estamos como país. Gracias. Ahora bien, lo que yo sí les puedo decir es que en una economía estable es necesario que exista inflación. Esto puede para algunos decir, ¿cómo es posible? Ingeniero. Sí. Dime. Pero así como dice usted, con una inflación que se mantenga por lo menos va a estar buena, pero supongamos que hay inflación, pero no hay flujo económico, así Es que como fue lo que pasó con la pandemia. ese es precisamente el problema que se da cuando la inflación no va acompañada de políticas que estimulen la dinamización de la economía. Entonces veamos, primero entendamos qué es la inflación. Ya sabemos que la inflación es el alza sostenida y generalizada de precios en la economía del país, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las causas internas de la inflación? Oferta monetaria mayor que la demanda monetaria. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no venimos e imprimimos más dinero y lo repartimos dentro de la gente y eso hace que todos podamos tener dinero y comprar lo que nosotros queramos? Ok, les voy a plantear esta lógica de oferta y demanda. Si ustedes van a un lugar en donde, digamos, ustedes tienen solo 10 quetzales en su bolsillo, todos los del salón de clase. Y resulta que van a una tienda y quieren comprar Tortrix. No sé, ¿qué vale un Tortrix ahora? ¿Alguien sabe? Un quetzal. Un Un quetzal. quetzal. Ok. Ustedes pueden comprar 10 1.50 en la Tortrix. tienda. Veamos a quetzal. Generalicemos que vale un quetzal. Van ustedes y van a comprar 10 Tortrix. Ah, ok, van a la tienda. Pero resulta que viene alguien y les dice, ah, no, miren, yo les quiero regalar tanto de dinero, como que imprimamos más dinero. Y les da otros 10 quetzales más. ¿Qué harían ustedes si quieren Tortrix? Van a la tienda a comprar Tortrix, ¿no? Ahora díganme ustedes, ¿qué va a pasar en la tienda? ¿Alguien tiene una idea? Ingeniero, no sé si me lo puede repetir, por favor, un poquito más despacio. ¿Más despacio?
Van a ser más pistas los de la tienda. No, pero ¿qué pasa con los Tortrix en la tienda? Bueno, Ya pregunto. no van a ver Tortrix. Se van a ir agotando. Exactamente. Se van a ir agotando los Tortrix. Y cuando se agotan los Tortrix, ¿qué va a pasar con el de la tienda? Le va a subir el precio. Se porque no queda van a ver. sin negocio. Ok, lo que va a hacer es que va a ir a buscar más Tortrix y puede que esos Tortrix que compre van a estar al mismo precio, pero resulta que al seguirse agotando, entonces van a optar por subirle el precio porque va a haber escasez. ¿Y eso qué genera? Que haya inflación, o sea, se sube el precio. De nada sirve que ustedes tengan más dinero si al final los precios también van a ir subiendo. Por eso es que venir a imprimir dinero para mejorar una economía es la peor, que sería recomendación que puede dar una persona o que podría hacer un Estado. ¿Qué fue lo que le pasó a Venezuela? ¿Sí? Por carecer de política monetaria bien definida, pues imprimieron más dinero, que así fue, entre muchas otras cosas. Y eso hizo que obviamente, como les digo, no solo eso, hay más indicadores que están ahí alrededor, principalmente en términos de política. Pero entonces no es la solución. Por eso, al haber mayor cantidad de dinero y mayor, o la oferta monetaria es mayor a la demanda monetaria, eso genera inflación. Al haber oferta y la oferta sea menor a la demanda de bienes y servicios, ¿qué pasa cuando se ofrece menos y hay mayor demanda de un producto? ¿Qué pasa con los precios? El vendedor sube los precios. Exactamente. Entonces ahí se da la inflación. ¿Sí? El afán de lucro, que es lo que a mí me indica que alguien está interesado en ganar más, entonces le sube los precios. Otra forma de por qué se da la inflación. Los aumentos de costos de producción, porque generalmente los costos siempre se van a ir, se van a trasladar a los compradores. La especulación y el acaparamiento, esto es muy común para subir precios, fíjense. Generalmente cuando hay una escasez de algún producto lo asocian con el contrabando. O cuando dicen que miren, es que un acaparamiento es que una persona lo tiene todo y no lo suelta. Entonces, ¿qué pasa? Hay escasez y al haber escasez suben los precios. O, por ejemplo, la devaluación, que es la pérdida del valor de nuestra moneda frente a una moneda extranjera. Eso también genera inflación. Entonces, no sé si esto queda claro. ¿Qué causas o qué me causa mi inflación? Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿será que puede volver a repetir sobre lo de la moneda? ¿Qué es lo de la moneda o qué específicamente? Porque Perdón. que no quedó claro realmente el ejemplo que dio sobre una moneda extranjera. ¿Cómo sucede esto? Ah, me estás hablando de la devaluación. Sí, ingeniero. Ah, ok. Para empezar, la devaluación de la moneda es cuando la tasa de cambio es mayor, o sea, nuestra moneda pierde valor frente a una moneda extranjera. Al perder valor, quiere decir que nuestro producto va a tener un mayor valor en el mercado de divisas que teniendo dólares. O sea, al final eso hace que las empresas le suban el valor, principalmente porque vienen los gringos, por así decirlo, y quieren comprar algo. Pero para ellos no cobrarle $1, que es equivalente a 8 quetzales, se los dan a 16, que sería el equivalente a $2. ¿Me explico? Entonces, ahí van subiendo los precios de esa forma. No es algo muy común, eso se da mucho en el mercado de divisas, pero eso es una forma de por qué la devaluación también puede afectar dentro de los precios de nuestra economía. No sé si con eso explico mejor, Jordi. Dice que realmente no. Tal vez lo puede volver a repetir. Pero ¿qué es lo que no se está entendiendo? ¿Lo que estoy definiendo o tienen problemas con la conexión? Ya sé, sí, lo que no hemos entendido bien es la devaluación. El ejemplo que dio, ¿sí? Sobre la moneda.
Ok, pero Ingeniero, sí saben que una devaluación es la pérdida de valor del dinero frente a una moneda extranjera. Jordi. Perdón. Sí, que es que si el concepto es, el problema es el concepto de devaluación como tal. La devaluación es cuando digamos, un dólar te equivale a 8 quetzales. ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Creo que la pregunta que tienen los compañeros son las razones por las cuales se da la evaluación. O sea, ¿por qué es que nuestra moneda se devalúa en frente a otra moneda? Esa creo que es la pregunta que tienen los compañeros, no tanto el concepto. Bueno, pero entonces hagamos algo. Vamos a ver tipo de cambio. Busquen en Google. Y cuando veamos tipo de cambio, les voy a explicar lo que es la devaluación. Ahorita solo quiero que ustedes entiendan que al tener una mayor devaluación o al tener una devaluación, o sea, pérdida del valor de nuestra moneda frente a una moneda extranjera, que hay múltiples causas, pero no las voy a explicar ahorita porque no es el punto, lo vamos a ver cuando ya veamos tipo de cambio. Entonces, cuando se da esa pérdida de valor, se genera inflación. Quedémonos con eso, por favor. Porque si es, la pregunta es como me está diciendo Jelly, entonces definitivamente tendría que entrar a explicarles bien qué es una tasa de cambio. Eso ni siquiera lo hemos visto, que es lo que estoy tratando de explicarles ahorita. Entonces, solo quiero que se queden con la idea de que la devaluación genera inflación, ¿de acuerdo? Después les voy a explicar cómo se da una devaluación, cómo pierde nuestra moneda valor en el extranjero. Es más, les voy a explicar a qué sectores de la economía les conviene que se devalúe la moneda, porque hay sectores que conviene, o a qué sectores les conviene que se aprecie nuestra moneda, pero eso lo vamos a ver en tipo de cambio, ¿sí? Para el grupo que quiere entender bien qué es la devaluación, vamos a tener un apartado para ver esa parte. ¿Alguien más había preguntado otra cosa aparte de esto? Ingeniero, yo tengo una duda respecto a lo que usted mencionaba y el compañero. Yo tengo entendido que un banco, o sea, aquí en el Ban Rural, que ellos venden caro el dólar, pero lo compran barato. ¿Eso qué sería? Eso es un tema que les voy a explicar en tipo de cambio, en tasa de cambio, ¿sí? Y sí, efectivamente, cuando vas a un banco, el banco te ofrece un precio de compra y un precio de venta. Te lo compra barato y te lo vende caro. Ese es el principio del banco. ¿Y qué te está cobrando ahí? La transacción. ¿Sí? Ah, ok, ingeniero, gracias. Entonces, eso se los voy a explicar también cuando entremos en tipo de cambio. Me pregunta Cristian, dice, ingeniero, disculpe, ¿a qué se refiere con el afán de lucro? Que la gente quiere ganar más y no le importa. Solo sube precios porque quiere ganar más, sin motivo aparente, solo por querer ganar. Eso es afán de lucro, ganar dinero. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué causas externas generan también la inflación? Importación excesiva de mercancías a precios altos, exportación excesiva de ciertos productos que incrementan las divisas. Las divisas es la cantidad de dinero que entra, pero dinero extranjero, y que se mantiene en circulación en la economía. Especulación, acaparamiento a nivel mundial. ¿Sí? Se ha dado mucho, por ejemplo, y es una forma en cómo el petróleo siempre se manipula para subir los precios. El petróleo, un país que es altamente productor, con el simple hecho de ya no producir, sube los precios. ¿Por qué? Porque entonces estaría disminuyendo la oferta. O algún país que quiera producir mucho, simple y sencillamente saca todo lo que tiene en reserva y entonces baja el precio. Y eso es acaparamiento y también especulación a nivel mundial. ¿Y qué consecuencias tenemos? Es que ataca principalmente a la clase trabajadora. El problema de la inflación, que era lo que les estaba diciendo, que no es malo tener inflación en un país, el problema es cómo es que lo manejan o cómo es que muchos los sectores trasladan esos altos precios a la clase trabajadora, que es a la clase que menos poder adquisitivo tiene. Ingeniero, ¿Sí? disculpe que te interrumpa, pero eso ya, como dice usted, que la inflación vaya acompañada, eso va a depender si va acompañada de un flujo económico también, o sea, si él tiene por lo menos el que va a comprar la posibilidad económica. Sí, solo que estás malinterpretando el concepto de flujo económico. Ya, no sé si lo que estás diciendo de flujo económico te hace referencia a la cantidad de ingresos que tiene.
Sí, lo que tiene disponible para las compras. Ah, bueno, entonces eso es no, en términos económicos no es un flujo económico, sino es la cantidad de ingresos, en términos sencillos. Y sí, efectivamente, como lo estás planteando, depende de la cantidad de ingreso que la persona tenga. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que dependiendo de los ingresos, así es como se ve afectada la oferta y se ve afectada la demanda. No sé si quién levantó la mano. Tengo acá Andy. Yo, ingeniero, disculpe, solo podría volver una diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Ya está? ¿Querías copiar algo o tienes Sí, alguna pregunta? cerciorarme de algo. Ah, ok. ¿Estamos? Estamos, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahora dentro de las clasificaciones de la inflación, y aquí es donde vamos a entrar con una de las preguntas que estaban haciendo. Si nos conviene tener inflación o no y por qué. ¿Ven? Por su intensidad leve o moderada. Se caracteriza por una lenta subida de los precios, generalmente representan las tasas anuales de inflación de un dígito. Guatemala tiene una inflación leve o moderada, porque año con año no pasamos de un dígito. ¿Sí? Entonces hemos estado alrededor del 3, del 4%. Eso para una economía, digamos que es bueno, aunque depende, ¿verdad? Porque lastimosamente nuestra economía, los precios crecen, pero los ingresos, como el compañero lo estaba mencionando, los ingresos que tiene una familia, pues se mantienen. O es más, el salario mínimo ni siquiera sube, en algunos casos la inflación, en algunos casos ni sube. Ahorita creo que sí subió cierto porcentaje y tomaron como base la inflación, ¿verdad? Pero el problema de eso no es el que suba la inflación, sino la base que se tiene de salario mínimo, que es un tema que vamos a ver después. Entonces tenemos luego moderada, está la inflación galopante, que es una inflación que tiene 2 o 3 dígitos, que oscila entre el 20, el 100 o el 200% al año. O sea, galopante quiere decir que de un día para otro pueden tener inflaciones exageradas. El claro ejemplo es, en este caso, Venezuela. Argentina es otro país que también ha estado sufriendo mucho lo que es de inflación. Y es más, hay algunos países, pero eso ya va a depender, que les conviene venir y generar mayor inflación, pero a nivel político, no tanto a nivel de estabilidad de la población. Tenemos también hiperinflación, que se produce cuando los precios crecen a tasas superiores al 100% anual. Y la deflación, que es la bajada generalizada y prolongada de los precios. Entonces, por eso les decía que los números o los valores pueden ser que aumente o que disminuya. Puede haber inflación o puede haber deflación. Entonces, ¿por qué nosotros o una economía debe mantener cierto nivel de inflación? ¿Qué es lo que nos ayuda a poder determinar que nuestra economía está siendo dinámica? Aquí es donde ya hablamos de dinámica de la economía. ¿Por qué? Porque al momento de que hay circulación de dinero, de que hay una dinámica económica, eso nos ayuda a entender que los precios van a subir, pero también los ingresos deberían de subir. Y así estaríamos, pues, obviamente en un término estable. Lastimosamente en nuestro país nos mantenemos en un precio en una inflación que no es tan alta, pero repito, los ingresos no crecen al ritmo que deberían de crecer. ¿Y qué Ingeniero, sucede? ¿Sí? al momento de que sube la inflación, o sea, debería de subir el salario o los ingresos, pero como nosotros no generamos mucho ingreso, por ende no tenemos una inflación bastante alta, ¿correcto? No, no es así como lo estás planteando, porque la inflación no depende solo de los ingresos, sino de otros factores. O sea, que tengas una inflación moderada y que tus ingresos no sean los adecuados para cubrir lo que necesitas, es lo que no nos dice que como país estemos bien con una inflación de ese tipo. ¿Sí? Porque macroeconómicamente nos ven bien, porque nuestra inflación no es tan alta si nos comparamos con otros países. El problema es cuando nos sentamos a ver ya esa inflación, pero en términos individualizados, digamos, es ahí donde ya nos afecta. ¿Por qué? Porque afecta a la clase trabajadora esa inflación. Que suba el 3% los precios y que los salarios se mantengan o que la base de nuestro salario mínimo sea el mismo,
Eso nos genera problemas porque entonces el poder adquisitivo se va perdiendo cuando se está dando una inflación muy alta. Y eso es lo que pasa en países como el nuestro. No sé si con eso aclaro lo que planteaste. Sí, sí, ya, está claro. Muy bien, entonces, miren, esta inflación es una situación económica en la que la inflación aumenta, pero los negocios, en último análisis, se estancan. Una apática demanda de consumo es otro aspecto de la situación. Si se da una inflación, pero no se dinamiza la economía, entonces nos estamos estancando. Y eso, ahí es donde hay problemas, ¿verdad? Porque entonces, si nosotros vemos que crece y crece y crece, pero nuestra economía se sigue manteniendo, o al contrario, deja de crecer, entonces ahí estamos estancándonos, que fue lo que pasó con la pandemia. Con la pandemia nosotros nos dimos cuenta que nuestros precios, pues obviamente fueron subiendo y en algunos casos fueron bajando, pero el consumo no era el mismo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ingeniero, ¿eso aplicaría más para los cultivos de exportación? ¿O me equivoco? De lo de esta inflación, creo que se manejó, en el cual los precios del café subían, pero no había una buena Pero venta. no había producción, no se estaba Ajá, produciendo, no había se producción. mantuvo porque no había cómo, ¿verdad? Sí, ahí se estancó la economía y eso creó un problema. Eso se dio durante la pandemia. No sé, ¿alguien más levantó la mano? Ingeniero, Dije, pero entonces, que es disculpe que interrumpa al compañero, pero o sea, entonces usted con lo que explicó ahorita de esta inflación sería más como que si hay demanda, pero más no hay con qué surtir la demanda, ¿va? Pues fíjate que no es solo la demanda, porque la estanflación es que se estancan los negocios y es una apática demanda de consumo también. O sea, vos de nada te sirve producir si no hay demanda Ajá. y de nada te sirve que haya demanda si no hay producción. Entonces se estanca todo, tanto oferta como demanda. Ah, ok, ahora sí ya lo entendí. ¿Alguien más iba a preguntar? dije, ¿podría repetir qué es deflación, por favor? Deflación es la bajada de los precios. Es la bajada generalizada prolongada de los precios. Es cuando bajan los precios de una economía. Y cuando es generalizado, eso también es problema dentro de una economía. Que los precios solo bajen porque implica que hay algún problema de dinámica económica. ¿Alguien más levantó la mano? Veo levantada la mano, solo que acá no tengo quién. Ingeniero, ¿Sí? yo tenía la duda con respecto a esta inflación. No, es Digamos, inflación, no es tan inflación. ok, pero digamos que, o sea, hace como referencia que cuando, o sea, hasta se estanca, pero tampoco se estanca porque no se está produciendo, porque no hay demanda. Por las dos cosas. De nada te sirve producir si no hay demanda y de nada te sirve que haya demanda si no estás produciendo. O sea, puedes estar produciendo, y estás produciendo y hay demanda, eso es el término ideal. Te estancas cuando producís y no hay demanda, o te estancas cuando no producís y hay demanda. ¿Me explico? Sigue. Sí. Muy bien. ¿Alguien más Ingeniero, tiene la disculpe. mano levantada? Ajá. Sí, podría dar un ejemplo de cómo se da la deflación. La deflación. Sí, así es. Algo común, el tomate costaba 8 quetzales la libra y el otro mes cuesta 5 quetzales. ¿Qué está pasando ahí? Al compañero que preguntó, Calves. Porque quizás hay exceso de No, ¿qué oferta. está pasando? La pregunta es concreta. Costaba 8 y ahora cuesta 5. ¿Qué pasó ahí? Ah, bajo de precio. Eso es la deflación. Sí, pero me refiero al por qué. ¿El porqué de la deflación? Puede Ajá. ser porque hay un exceso de oferta. ¿Qué pasa cuando hay mucho producto en el mercado? ¿Qué pasa con el precio? Bajan. ¿Vale? Baja. ¿O qué pasa cuando la gente deja de demandarlo? Hay producto, pero la gente ya no lo quiere. ¿Qué hacen con los precios? Buscar Pregunta. cómo lo venden. O sea, bajan Exacto, precio. exacto, bajan. Eso es la deflación, que baja el precio. ¿Y qué lo ocasiona? Pues precisamente esas situaciones y pueden haber otras. ¿Me explico? ¿Me Sí, explico? que gracias.
Perfecto. Muy bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta acá. El día de hoy ya son las 56. El día de mañana, pues, planteen las otras preguntas que tengan, por favor. Y nos quedamos, ya el día de mañana estaríamos viendo vamos a hacer cálculos para poder determinar cuál es el ritmo inflacionario. Muy bien, gusto saludarles, pasen muy buena tarde. Y estuvo bien Gracias, todas las ingeniero. preguntas. Eso es lo que hace que la clase por lo menos no sea tan lineal. Pasen Feliz buena tarde. tarde. Gusto saludarlos.